Y el día de hoy vamos a ver el último tema que corresponde al capítulo 6, que se denomina compensación externa. Entonces vamos a hacer un poquito de repaso de lo que hemos visto en las últimas sesiones para entender cuál es la idea de la compensación externa. Entonces, ok, si recordarán, una de las primeras clases que tuvimos del capítulo 5 y 6, teníamos un problema en el cual pueden ver la pantalla, ¿sí? Sí, profe. Ok, entonces, como les dije, en unas clases anteriores teníamos un problema de estabilidad en el cual utilizábamos el LH0024 y pues decíamos que queríamos utilizarlo a unas frecuencias mucho más altas o ya sea utilizarlo con unas ganancias mucho más bajas del margen de fase que habíamos pues predicho para que funcionara. Esta podría ser una aplicación de telecomunicaciones, más o menos, si ustedes pues entenderán un poquito los sistemas de radio, que yo sé que en este momento de la carrera aún es como muy liviano el conocimiento acerca de las telecomunicaciones, pero pues utilizando un ejemplo sencillo, como lo sería la radio FM, pues utiliza frecuencias bases de alrededor de los 100 megahertz. Por ejemplo, Radio U, que su emisora es 101.9, lo que significa 101.9 megahertz. Significa que esa es la frecuencia base que utiliza pues esa onda para enviar su información, algo que le llamamos modulación. Cuando pues lleven el curso de principios de telecomunicaciones, creo que se llamaba, o introducción a las telecomunicaciones, ya no recuerdo. Bueno, en ese curso es donde se ve toda la modulación, cómo hacemos para montar información dentro de una señal de alta frecuencia. Entonces no vamos a entrar en ese detalle, solo vamos a hablar que necesitamos frecuencias muy altas. 100 megahertz es algo muy alto para la electrónica y aún así es algo que necesitamos en sistemas analógicos. Entonces, probamos el LH0024 en la combinación de amplificador no inversor y pues observamos que justo a una ganancia de alrededor de 26 decibeles, 25 decibeles, que correspondía a una ganancia de 19. Vamos a ver si puedo hacer esto en pantalla grande. Okay. Entonces, aquí, pues si recordarán, justo a esta ganancia, sería la curva morada en la cual nosotros experimentábamos el mayor pico de inestabilidad, que era justo cuando todo este término de aquí terminaba valiendo -1, porque valía en magnitud 1 a esa pues frecuencia en específico y a esa fase valía -180. Entonces esto valía -1 y 1 -1 a 0, entonces entrábamos en ese estado que nosotros llamábamos inestable, donde poníamos al circuito a comportarse de maneras muy extrañas. Entonces, después de esto dijimos, ok, podemos hacerlo el margen de ganancia, por ejemplo, esta curva café, donde decimos, bueno, vamos a dejar un margen de 45 grados y también vamos a dejar un margen de ganancia, que era este rango. Es decir, de aquí para abajo no bajemos, que eran los 46 dB o aproximadamente 211 en magnitud. Entonces decíamos, ok, si usted trabaja con esta ganancia, ya usted tiene todo este ancho de banda, ¿verdad? Tiene todo este ancho de banda y además, pues mitigamos el pico de inestabilidad y usted pues no va a llegar a la inestabilidad a esta ganancia. Porque vean que la frecuencia que hace -180 es ya una frecuencia mucho más allá de mi ancho de banda y vean que no tiene una amplificación como tal en ese punto. Entonces nunca, pues por efecto de ruido o algo extraño, vamos a poder llevarlo a un problema de estabilidad. Luego nos preguntábamos que qué hacíamos si queríamos utilizar ganancias más pequeñas, ¿verdad? Y pues lo que resolvimos fue que
pues el propio LH0024 tenía unas patillas especiales para incluir unos capacitores dentro de su estructura. Estos capacitores realmente lo que nos... Vamos a hacer otro repaso. Estos capacitores lo que hacían era pues modificar internamente los polos, agregar nuevos polos dentro de pues mi amplificador operacional y finalmente nos permitía, vamos a ver a dónde quiero llegar, aquí. Y finalmente pues el fabricante nos ofrecía qué capacitores podíamos incluir ya estudiados por él, por el fabricante, para poder bajar esa ganancia hacia un valor menor. Pero esta era una cualidad muy única, digamos que no digo que la tenga solo el LH024, pero más bien digamos que es una aplicación no muy común de los amplificadores que tengan esta capacidad de incluir capacitores que interactúen dentro de su estructura, como lo era el C2 y el C1, que si ustedes ven están conectados de la patilla 8 a alimentación y de la patilla 5 a tierra, que es lo mismo que estar, pues de cierta manera, colocados aquí en la patilla 8 en modelo en baja señal a tierra y aquí, y en la patilla 5. O sea, equivalía a poner estos dos capacitores en esta zona. Esa era la capacidad que tenía. Y luego venía la oportunidad de ponerle este capacitor número 3, que se coloca, si ustedes ven, en el lazo de retroalimentación para corregir pues este polo que nace en las capacitancias de entrada. Es una capacitancia de entrada que es tan pequeña que solo es apreciable a frecuencias muy altas. Entonces, por eso este último capacitor es solo con la idea de pues poder compensar el efecto de esa capacitancia de entrada, que es una capacitancia parásita, es algo que yo no desearía tener ahí, pero pues lo tengo. Entonces esa es la idea del capacitor número 3. Ok, volviendo a la anterior presentación, observamos que también existían pues otro tipo de compensación donde pues incluíamos un capacitor durante toda la etapa de amplificación. Y este capacitor ya lo incluía el fabricante. Este no era como las patillas anteriores que uno podía agregárselo dependiendo de pues, la aplicación. En este caso, este capacitor que incluye el fabricante lo hace de una vez para convertir la respuesta de todo el amplificador en una respuesta que es muy similar a como si todo el amplificador tuviera un solo polo. ¿Y qué ganamos con convertir todas aquellas en respuesta a la frecuencia que teníamos del amplificador con 3 polos en diferentes frecuencias, a convertirlo en un único polo de una frecuencia que tiene esta forma, que es la forma típica de una ganancia entre un polo? Y tiene esta forma de curva, que de hecho esta línea roja que pueden observar aquí es para determinar la posición de la frecuencia de ese primer polo. Bueno, lo que ganábamos con esto es que si lo notan, durante todo este trayecto hasta ganancia unitaria, ¿lo ven? La fase ni siquiera cruzó los menos 90, lo cual nunca el amplificador va a llegar a un punto de inestabilidad. Eso era la gran capacidad que tenía compensarlo internamente entre toda esa etapa de ganancia. Lo malo, que pues algo tenemos que pagar siempre, ¿verdad? El intercambio equivalente, full metal. Entonces, como pusimos este capacitor aquí, pues lo que hicimos fue reducir todo nuestro ancho de banda, que era gigantesco al inicio, que podíamos alcanzar muchísimas eh, altas frecuencias, frecuencias muy altas, pero se inestabilizaba. Bueno, cuando ponemos este capacitor interno de fábrica, que lo pone el fabricante específicamente en la zona de alta ganancia, lo hacemos siempre estable, pero nuestro ancho de banda se reduce demasiado. Si lo ven en esta curva, este ancho de banda anda cercano al 1 MHz. Este es el 741. Entonces eso es, el 741 lo trae internamente, es internamente compensado de fábrica. Y vean que dentro de todo su rango,
pues ya no hay una oportunidad de inestabilizarse porque la fase nunca llega a los menos 180. Obviamente, si seguimos aquí bajando, vean que aquí este pico aquí al final quiere decir que aquí se aplica el otro polo, pero en cuando, cuando tenemos el amplificador compensado, solo nos interesa el primer polo, todos los demás no nos interesan porque vean que empiezan a actuar hasta mucho después de la ganancia unitaria. Por lo tanto, nunca lo vamos a apreciar o nunca vamos a sentir su efecto dentro de nuestra aplicación porque el fabricante nos dijo, ok, vean que ganancia unitaria para atrás es todo el rango de frecuencias que usted puede trabajar. No trabaje más de eso porque no está diseñado para eso. Y tiene mucho sentido porque imagínense que ustedes hagan una ganancia a lazo cerrado y utilicen una señal de 10 MHz, lo que va a pasar es que se les va a atenuar demasiado, no se va a amplificar. Entonces, esos demás polos ya no tienen efecto realmente. Entonces, por eso podemos simplificar la respuesta a una respuesta con esta forma, que nos ayudaba a no tener este tipo de curva o tener este amplificador compensado. Bueno, eso nos ayudaba a que podíamos utilizar lo que se llamaba el producto ganancia ancho de banda, que es una, digámosle así entre comillas, en la forma más simple en que se los puedo explicar, es una simple regla de tres, donde la ganancia ancho de banda siempre va a ser la ganancia por la frecuencia de corte que tengamos en ese caso. Entonces, para este amplificador, digamos, esa ganancia ancho de banda siempre es constante, siempre es una constante, por eso les digo que es una regla de tres. Entonces vean que él nos dice en este amplificador que su ganancia máxima es 200.000, o sea, este valor de aquí es 200.000. Eso quiere decir que 200.000 multiplicado por este polo que se ve aquí, esta frecuencia que está aquí, esta, que anda cercano, digamos, a los 6 Hz, o sea, esta ganancia por esta frecuencia siempre tiene que dar exactamente lo mismo que multiplicar la ganancia en cualquier otro punto por la frecuencia a la cual intersecaría, porque esa sería nuestra nueva frecuencia de corte. Es decir, que si yo eligiera diseñar para una ganancia a lazo cerrado aquí de 10 a la 2, es decir, de 100, esta frecuencia aquí sería mi frecuencia de corte que tendríamos para esta ganancia, es decir, mi ancho de banda sería todo esto. ¿Y cómo sé yo que sería esto de aquí? Bueno, por el producto ganancia ancho de banda. Vean que si aquí la ganancia era 200.000 y aquí el polo era aproximadamente 6 Hz, entonces 6 por 200.000 son 0.2 megahertz por ahí. ¿Qué es este valor de Given? Más o menos por ahí. Porque el polo realmente estaba en, por aquí lo apunté, 5.8 Hz. Entonces, ese sería todo mi producto ganancia ancho banda, 1.16 MHz. Quiere decir que si yo quisiera diseñar a esta ganancia de 100, pues siempre tengo que respetar, o se va a respetar siempre, que pues la ganancia que yo diseñe multiplicado por el polo que me quedaría, tiene que ser siempre igual al GBW, que en este caso estamos diciendo que es 1.16 MHz. Si yo quiero diseñar una ganancia de 100, pues respeto esta ecuación, 100 por la nueva frecuencia de corte sería 1.16 MHz. Eso quiere decir que la frecuencia de corte sería 1.16 MHz entre 100, lo cual sería aproximadamente 0,01011 MHz, que es aproximadamente 11 kilohertz. Ok, entonces vean que aquí en la gráfica pareciera que no, que debería ser un poquito más acá, pero al final este GBW lo estoy sacando de la hoja del fabricante. El fabricante me lo suele dar. Entonces, muchas veces estas gráficas que el fabricante nos muestra es más que todo como para que entendamos el comportamiento. Sin embargo, vea que él ni siquiera nos da como valores aquí en el medio. O sea que interpolar una gráfica de estas tiene que ser nuestra última opción. Lo primero siempre todo lo calcularemos a punta de el producto ganancia ancho de banda, porque las gráficas no es que esté mal,
y no es que esté bien, sino que simplemente el fabricante te pone una gráfica genérica, ¿verdad? Que te muestra el comportamiento, puede ser no del 741, sino del 741A, del 741U o del 741 empate o un promedio entre los tres 741, porque hay varios tipos de 741 que se diferencian en muy pequeñas cosas, pero pues el fabricante solo ofrece una única gráfica. Entonces muchas veces esa gráfica es solo para que entendamos el comportamiento que tiene. Yo la veo y veo este polo aquí y veo este otro polo aquí y ya veo que él no me muestra nada más, pues me doy cuenta que es un amplificador que está compensado. Esa es la idea. Pero tal vez tomar los valores directos de la gráfica no es buena idea porque como vemos aquí, se nos mueve un poco con los valores. Que es muy poco, que es tan poco, vean que aquí pareciera que es 9K y aquí fue 11K, o sea, son 2K de diferencia, que para un fabricante eso a él no le importa, ¿verdad? Mientras que tal vez a nosotros dentro de nuestra aplicación sí nos importa. Entonces eso era lo interesante de tener un amplificador compensado, que podíamos utilizar el producto ganancia ancho de banda para saber cuánto iba a ser mi ancho de banda para cualquier ganancia lazo cerrado que yo pues diseñe. Entre más pequeña la ganancia, más grande mi ancho de banda. Esa es la idea, siempre. Y bueno, lo malo, no podemos siempre ganar, ¿verdad? Lo malo de esto es que, pues, no solo perdimos, digamos, de toda la gran capacidad que tenía el amplificador operacional, no solo perdimos un gran ancho de banda, sino que perdimos slew rate, que eso era importante, o sea, el amplificador se vuelve más lento. Y pues recordemos, el slew rate era qué tan rápido podía cambiar la señal, digamos, de los 0 a los 20, para este ejemplo, qué tan rápido él crece desde los 0 a los 20 milivolts. Esa era la medida del slew rate. ¿Qué se podía ver? Como en este caso, eh, el cambio de la tensión en términos del tiempo de subida. Que recuerden, el tiempo de subida siempre se mide del 10% al 90% de la señal. En fin, es nada más para que recuerden que pues el hacerlo compensado hace que sea más lento, significa que su low rate es más pequeño y por lo tanto, volvemos a una redundancia, no puede trabajar señales tan grandes, tan rápidas, perdón, señales tan rápidas. Y eso fue lo último que vimos del producto ganancia ancho de banda, que de hecho les dejé un trabajo sincrónico. Ahora, volviendo a la clase de hoy, ¿qué pasa si el LH024 igual tuviera problemas de estabilidad, pero no tuviera la oportunidad de compensarlo internamente mediante sus patillas? Y además no viniera compensado internamente de fábrica. Es decir, viene en bruto, viene el amplificador en bruto, así recién fabricado, recién diseñado, recién fabricado, no tiene ningún tipo de compensación interna, no tiene patillas y además no tiene el capacitor eh, de compensación que vimos en la alta ganancia, es decir, no está internamente compensado de ninguna manera. Entonces la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Cómo hago si quiero usar ganancias de lazo cerrado menor a estas sin tener, pues, problemas de estabilidad? Esa es la idea de la clase de hoy. Bueno, existen unas técnicas que vamos a ver ahorita, tres de ellas, las más simples, la verdad, o las más, eh, digámosle, mainstream, cotidianas, conocidas, quemadas, como le quieran decir. Son las técnicas de compensación externa. Como se llaman externas, significa que las ponemos externas a nuestro amplificador operacional. Lo que nos va a ayudar a estas técnicas de compensación externa es que aunque el amplificador no haya sido diseñado para ser compensado internamente, vamos a cambiar su respuesta a la frecuencia a la hora de cerrar el lazo de retroalimentación. Es decir, vamos a incluir en algunas partes de aquí, principalmente en la salida, un nuevo circuito o nuevos elementos de circuito para poder cambiar la respuesta en lazo cerrado. Eso es lo interesante, que pues ahora donde vamos a cambiar la respuesta es en la señal de lazo cerrado. Esa es la diferencia de la compensación externa. Vamos a ver.
Entonces, ¿cómo hago para compensar externamente este circuito? Que es el mismo que ya estudiamos y que ya sabíamos que tiene estos problemas de estabilidad y que justamente a esta ganancia de 25 dB y a 19 MHz se inestabilizaba, porque era justo cuando teníamos los 180. Entonces, habíamos mencionado que, pues, eh, a esas ganancias tenemos inestabilidad. Y habíamos dicho, ok, también habíamos dicho que había otro método como para decirle al fabricante, al cliente, este funciona, que era ponerle un margen de 45 grados. Y si nosotros le poníamos un margen de 45 grados y además le limitábamos la ganancia, le podíamos decir, trabaje en esta zona. ¿Ok? Entonces, lo que hacen las técnicas de compensación externa es, de cierta manera, mantener este margen de 135, pero agregar ya sea otro polo o agregar otro polo y otro cero, de manera que ya la inestabilidad no se cumpla a la otra frecuencia. Es decir, logramos que el margen de 45 exista justo a la frecuencia en la cual, digamos, todo se va al carajo. Esa es la idea. Lograr que este margen de 35 no suceda aquí, sino suceda justo aquí donde tenemos el gran problema. Eso es lo que queremos hacer, como lograr mover nuestro margen a donde yo desee y no simplemente el que el circuito me deja hacer. Esa es la idea. Entonces, el primer método de compensación se llama compensación por retardo simple. Y lo que hace este método, si ustedes lo ven, es colocar un capacitor justo aquí en la salida. ¿Lo ven? Esto es lo único que le estoy agregando al circuito. ¿Lo ven? Justo en la salida estoy poniendo un nuevo capacitor. Que si recuerdan, la salida del amplificador tiene aquí una resistencia de salida, una impedancia de salida. Y aquí viene la cuenta. Que él tiene una impedancia de salida, es decir, un RC. ¿Lo ven? Tiene la resistencia de salida, un capacitor, o sea, tiene de cierta manera un RC. Que en frecuencia, ¿cómo se comporta eso? Bueno, se comporta como agregar este otro polo, ¿lo ven? Se llama CA porque me agrega el polo FA. Ok, yo les estoy contando que poner ese capacitor ahí agrega inmediatamente este polo, donde la posición de ese polo vendría a ser, digamos, para la hora que nosotros lo queramos diseñar, si yo agrego este capacitor aquí, estoy diciendo que FA va a ser igual a 1 sobre 2pi RO, que sería la R de salida, la impedancia de salida, por el CA. Así yo sé cómo diseñar a partir de este C la frecuencia que yo desee poner aquí. Vean que simplemente poniendo el CA y conociendo la resistencia de salida, yo ya puedo elegir cuál va a ser ese polo que yo voy a colocar ahí. Ahora la pregunta del millón es, ¿cuál polo coloco ahí? Yo ya sé cómo poner el que yo quiera, pero ¿cuál debo poner? ¿Cuál es el que yo quiero poner? Esa es la gran pregunta. Entonces este método es muy simple. Es muy simple. Vamos a ir a un pen. Vamos a ir a un pen porque necesito Profe, rayar un poquito. Sí, dígame. ¿podría repetir, por favor, como esa formulita de la frecuencia que puso ahí como en rojo? Es que no Claro. vi muy bien de dónde fue que puso, o bueno, más bien lo que no entendí fue cómo puso ese RO ahí abajo en Ok, el denominador. ok. Este, vea, digamos que yo tengo aquí la salida, ¿verdad? Que es ahí, digamos, este sería VO. Y recuerde que aquí siempre hay una impedancia de salida en el amplificador. ¿Lo recuerda? Recuerde, Sí, amplificador. Una impedancia de salida que es muy, muy pequeña siempre. Recordemos que son valores de ohms, casi siempre los 150 ohms para abajo. O eso sería lo ideal. Si usted ve aquí, usted tiene una malla RC. Bueno, usted tiene una malla RC. Si cambiamos todo esto por un modelo simplificado, tendríamos esta malla de aquí para allá. ¿Ve? Este sería RO, este sería ese capacitor que yo estoy poniendo. Ok, si lo ve, esto es un circuito RC, que de hecho es un filtro pasabajos. Esto es un filtro pasabajos. Entonces,
si se acuerda de las fórmulas de filtros pasabajos, la frecuencia de corte que agrega un filtro pasabajos o la frecuencia de corte de un filtro pasabajos se calcula FO es igual a 2pi R por C. En este caso R es RO y en este caso C es C alfa. Ya, Entonces, ya, 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 ya. Listo. Muchas gracias, profe. ok, de nada. Entonces vea que así es como yo obtuve esa frecuencia, que es justo la frecuencia que agrega esa malla, agrega este polo. Entonces esta frecuencia de corte es justo esta frecuencia que va aquí. Entonces así es como yo sé físicamente que voy a agregar la frecuencia de corte o la frecuencia del polo que yo desee. Ahora la pregunta del millón es, ¿cuál deseo yo? ¿Cuál me arregla el sistema? ¿Cuál me lo compensa? Recuerden que ese es el objetivo que estamos haciendo, compensarlo, dejarlo de hacerlo inestable. Entonces vamos a hacer un análisis, vamos a hacer un pequeño análisis que es prácticamente el análisis que siempre hay que hacer en compensación. Nada más que dependiendo del método, pues se hace un poquito diferente. Entonces vean que yo tengo la respuesta a la frecuencia, voy a copiarla aquí. AD de JF es igual a 5000 sobre, y la voy a escribir en forma genérica, 1 más JF entre F1, que era el primer polo. Segundo polo, 1 más JF entre F2 y 1 más JF entre F3. Esos eran los tres polos que tenía. Y el que agrego, 1 más JF entre F alfa. Siempre tomando en cuenta que F1 es más pequeño que F2 y que F2 es más pequeño que F3. ¿Okay? Vean que lo estoy tomando en forma genérica para que cuando ustedes hagan sus ejercicios, lo hagan de forma genérica. ¿Okay? Entonces vean que este es el polo que estoy agregando. Ese es el que yo estoy agregando. Ahora, noten este análisis. Lo que vamos a hacer es que vamos a decir que la frecuencia, vean, por eso lo pongo en rojo, que esta frecuencia va a ser igual a F1. Eso es lo que yo tengo que decir en compensación por retardo simple. ¿Okay? Esa es digamos, lo que yo tengo que declarar para poder lograr esta compensación. Que la frecuencia a la que yo voy a trabajar es exactamente la frecuencia del polo 1. ¿Por qué hago eso? Bueno, tengo que hacer eso para lograr la técnica, pero ¿para qué hago eso? Bueno, porque si la frecuencia es igual a la frecuencia 1, la ganancia de este polo, que vamos a ponerle así, ganancia de 1, que sería el polo, sería, si lo recuerdan, sería la raíz de 1 más f entre f1. Que si f es igual a f1, esa ganancia es igual a raíz de 2, que sería f1 entre f1 da 1, 1, 1 es 2, y entre raíz es raíz de 2. En fase de 1, y recordamos que era tangente a la menos 1 de f entre f1, que si f entre f1 da 1, tangente a la menos 1 de 1 es igual a 45, a menos 45, porque es un polo. ¿Okay? Entonces vean que si trabajamos a esta frecuencia, este polo de aquí me agrega esta ganancia en específico y esta fase en específico. Ok, todo bien. Ahora, esto sería el primer paso. El segundo paso es probar cuál es el efecto de este y cuál es el efecto de este polo. Entonces, la ganancia 2 sería igual a la raíz de 1 más f entre f2, que si lo ven, dado esto tiene que ser como más pequeño que, menor que o mayor que. Entonces vean que F1 es más pequeño que F2. Y recuerden que F vale F1 para nuestro análisis de compensación simple. Entonces significa que la ganancia que aporta este polo es aproximadamente 1. Porque algo entre algo más grande me da algo muy pequeño y 1 más algo muy pequeño es prácticamente 1 y raíz de 1 es 1. Ese es el análisis matemático. Y si vemos qué fase me agrega ese segundo polo, pasa lo mismo, hago tangente a la menos 1 de f entre f2 y eso sería algo entre algo más grande, esto da algo muy pequeño y tangente a la menos 1 de algo muy pequeño es aproximadamente 0 grados. Ok, buenísimo. Ya vimos el efecto del segundo polo, ahora vemos el efecto del tercer polo trabajando esta frecuencia. El tercer polo
sería una ganancia 3, que sería igual raíz de 1 más f entre f3, que por el mismo análisis que hicimos hace un rato, esto es aproximadamente una ganancia de 1. Y la fase sería tangente a la menos 1 de f entre f3, que si hacemos exactamente el mismo análisis, esto es aproximadamente 0 de fase. Es decir, que justo a esta frecuencia tengo menos 45 de fase por el primer polo, que sería este. Tengo 0 de fase por el segundo y 0 de fase por el tercero. Ahora nos falta ver el efecto de este polo. Ese es el último que nos falta. Entonces, vean este toque. Lo que queremos, recuerden que el objetivo era compensarlo. Lo que queríamos era lograr un margen de menos 35 grados. Justo a esta frecuencia tengo menos 45 grados. Es decir, me hacen falta menos 90 grados para cumplir el margen que yo ando buscando. Eso es porque este no me aportó nada y este no me aportó nada a la fase. Entonces, cuando hago la de alfa, ganancia de alfa sería igual a 1 más f entre f3 y la fase de alfa debería ser tangente a la menos 1 de f entre f, perdón, entre f alfa y f alfa. Bueno, yo desearía que este polo, me aporte menos 90 grados, perdón. ¿Por qué yo quiero que ese me aporte menos 90 grados? Porque si este es el último polo que hay en el sistema y este polo me aporta a justo esta frecuencia, menos 90 grados, y este ya me aportaba menos 45 grados, voy a lograr lo que yo andaba buscando, de tener menos 135 grados. Buenísimo. Ok, entonces yo ya sé que... Ajá, ¿preguntas? Porque es que estoy buscando menos 135 grados. Ok, andamos buscando menos 135 grados, porque si recuerda los anteriores métodos que vimos, en los cuales nunca se me inestabilizaba el circuito, nosotros le dábamos un margen de 135 grados, ¿se acuerda? Un margen de 45, lo cual el punto de inestabilidad está en menos 180. Entonces, si nosotros decimos que el circuito está funcionando a menos 135 grados en el peor de los casos, nunca se me va a inestabilizar, porque recuerde que esto nunca valdría menos 1, que es el problema donde todo explota, digamos. Imagínense que no es un árbol, sino es como una explosión de una bomba atómica. ¿Está bien? Ok, buenísimo. Digamos, pudimos haber dicho que por qué en un margen de menos 140 grados, y también hubiera sido válido. Lo único es que ya, pues los que ya estudiaron esto, prefirieron diseñar siempre para menos 135 porque es un buen espacio de fase, es un buen rango. O sea, ya les dije, pudimos haber diseñado menos 120, pero los que saben, los que estudiaron y crearon esta teoría, dijeron, ok, con 45 es el rango óptimo. Si ponemos más fase, pues perderíamos, imagínense que yo pusiera un margen de ganancia de 100 grados. O sea, hasta aquí sería mi margen, vea de qué pequeño que es, sería como hasta aquí. Entonces sería muy pequeño. Y si pusiéramos más, vea que igual estaríamos cerca de que, por ejemplo, en este empiece a incrementarse. Entonces, por eso fue que digamos, los papás de ese conocimiento decidieron trabajar siempre a 45 grados. Entonces nosotros seguimos su recomendación. Trabajar a un margen de 45 grados, es decir, mi fase en el peor de los casos es de menos 135. ¿Está bien? Listo. Entonces, volviendo al paint. Vamos a ver si recupero mis rayones. Y el árbol de la bomba atómica. Ahí está. Entonces, yo quiero que esto es lo que yo quiero. Voy a ponerlo aquí. Esto es lo que yo quiero. ¿Ok? Entonces, yo quiero que esto suceda. Entonces, ¿cuánto tiene que ser? ¿Cuánto debería ser esa ganancia? ¿O cuánto debería ser esa frecuencia para lograr esos menos 90? Bueno, entonces vamos a escribir nuestro primer fasor, porque no hemos escrito ningún fasor en todo el curso. Entonces lo que al final tendría, deseando yo esto, ¿verdad? Significa que esta ganancia se comportaría como aproximadamente
F entre FA. Porque vean que para lograr que esto funcione, FA debería ser mucho más pequeño que F. Para que toda esta tangente valga menos 90. F debería ser mucho más grande que FA. Y lo mismo sucede aquí. F sería mucho más grande que FA. Como F es mucho más grande que FA y le suma 1, y realmente no me aporta nada ese 1. Esto está al cuadrado, perdón. Está aquí el cuadrado. Está aquí el cuadrado. Se me habían ido los cuadrados. Este también está aquí el cuadrado. Este aquí el cuadrado. Ok. Todo esto está al cuadrado, ¿verdad? Porque acuérdense que era ganancia. Porque los dejé botados. Ok, entonces esto sería F sobre FA al cuadrado. Y esto es algo muy grande. Digámosle así, entre comillas. 1 al cuadrado es 1. Más algo muy grande es prácticamente ese algo muy grande. Entre la raíz sale lo que estaba dentro del cuadrado. Entonces vean que si logramos, para lograr esta fase que yo ando buscando, necesito que F sea mucho más grande que FA. Es decir, que este polo sea mucho más pequeño que este F1, porque eso es lo que vale esa F. Y si hago eso, vean que mi ganancia que aportaría este polo nuevo sería esta, que aún no sabemos cuál es, porque no sabemos cuánto es FA. Entonces, resumiendo todo este análisis que he hecho en Paint, que si pueden peguenle un pantallazo o algo así, o si lo están copiando, excelente. Igual todo esto viene en un documento que está en mediación, pero igual es bueno que ustedes con sus propias manos lo hagan. Vamos a resumir todo esto a esa frecuencia. Entonces, AD de JF a justo F, voy a ponerlo en rojo para que sepan que estamos trabajando a justo F, sería los 5000 que tenemos arriba entre esta ganancia, sería raíz de 2, por esta ganancia que sería 1, por esta ganancia que sería 1, y por esta ganancia que sería F entre FA, ¿verdad? Que sería esta ganancia aquí. Saben que cada polo aporta cada ganancia. Eso significa que este ADJF, escribirlo nada más así igual, sería igual a 5000 entre raíz de 2 por F por FA, con un margen de menos 135 grados. Vean, aquí está nuestro primer fasor. Tiene esta ganancia a esta fase. ¿Ok? ¿Todo claro hasta aquí? Ok. Entonces ya tenemos esta ganancia, esta fase, justo esta frecuencia. Voy a borrar esto de aquí porque no interesa. No voy a dejar eso el retardo simple para que no se olvide. Voy a borrar el efecto de todos los polos ya porque necesito espacio. Entonces, recuerden que siempre se inestabilizaba. Recuerden que siempre el circuito se iba a inestabilizar si T de JF, que era la ganancia de lazo abierto, valía 1 a menos 180 grados. Recuerden, este era el punto de inestabilidad. Siempre iba a ser ese el punto de inestabilidad. Entonces, si hacemos que ya esto de aquí valga 1, pero a menos 135 grados, ya vamos a, por decirlo así, burlarnos del circuito y decirle, ok, si usted se inestabiliza cuando llega a ganancia unitaria a menos 180 grados, pues tome, a menos 135 grados le voy a poner ganancia unitaria. Así ya nunca va a haber forma de que suceda que vuelva a tener ganancia unitaria a menos 180 grados, porque recuerden que siempre con la frecuencia, aumentando la frecuencia, la ganancia va a ir bajando. Entonces, si hacemos que esto de aquí valga 1 a menos 135 grados, cuando lleguemos a menos 180 grados, esto va a valer mucho más pequeño que 1. Es decir, veníamos como por aquí y le hicimos ¡ole! Y seguimos por este lado. Eso fue lo que hicimos.
Y vamos a dibujar un bichillo aquí brincando muy feliz, como diciendo. Aquí diciendo, ¡ole! Oye, porque se brincó el punto de inestabilidad. Si hacemos que esto valga 1 a menos 135 grados, es imposible caer en este paso. Aquí está el OL. Y por aquí está una pared de picos que se llama examen 3. Por aquello, para que cuando brinquen se agachen después, ¿verdad? En fin, vean qué bueno que fue este método. Entonces, ya tenemos todo lo que necesitamos para saber cuánto tiene que valer F, porque lo que tenemos que hacer es decir 5000 es igual a F, perdón, 5000 por F alfa raíz de 2 por F1. Y recuerden que F1 yo lo conozco, es el primer polo, el polo más pequeño que tenga mi amplificador. Y esto lo igualo a 1. Y de aquí despejo F alfa, que sería igual a raíz de 2 por F1 entre 5000. Y yo ya sé cuánto vale F alfa. Y después, si yo ya sé cuánto vale F alfa, si ya sé cuánto vale F alfa y sé cuánto vale la resistencia de salida del amplificador, yo puedo saber cuánto tiene que valer el capacitor que le tengo que poner externo. ¿Ok? ¿Entendieron eso? ¿Todo bien? Ok. Entonces, en estas gráficas que ven aquí, vamos a explicarlas. Esta curva que ustedes observan aquí, azul, esta aquí, era mi respuesta de esto. Enlazo abierto. O sea, nada más esa respuesta graficada en MATLAB, como lo que ustedes tuvieron que hacer en una tarea, que era sin el lazo cerrado, solamente la ganancia del amplificador. Si nosotros cerráramos el lazo para esta ganancia de 19,39, recuerden que era ahí donde estaba nuestro punto de inestabilidad. ¿Lo ven? Ese era nuestro punto de inestabilidad. Ahora, cuando agregamos este capacitor escogido con esta F1, que serían 300 kilohertz, hacemos todo el método de compensación. Encontramos que esta FA, si eso eran 300 kilohertz, esa FA tenía que valer, vamos a ver si por aquí la puse, esa FA, aquí la tengo en mi cuaderno, esta FA debería valer raíz de 2 por F1, que son 300,000 entre 5000. Vamos a escribirlo otra vez mejor para que no se me pierda. Entonces, vamos de nuevo. Vamos de nuevo el paint. Entonces, lo último que yo dije fue, ok, el T de JF tiene que valer 1 a una fase de menos 135 para evitar la inestabilidad. ¿Ok? Y recuerden que este T de JF es AD de JF por B, ¿verdad? Nunca olvidemos que es por B. Entonces, esto es lo que tenía que ser igualado a 1. Ahora me comí ese B. Entonces, por eso lo estoy repitiendo. Este AD ya lo habíamos llegado, que era para esa justa frecuencia. Esto valía 5000 raíz de 2 por F alfa entre F1 y me faltó por B hace un rato. ¿Okay? Ahora sí, B recuerden que siempre era la ganancia del lazo abierto cuando abríamos el lazo. ¿Se acuerdan? Ahí en una diapositiva lo vimos. Entonces ahora sí, despejaba esto, entonces ese F alfa debía ser raíz de 2 por F1 entre 5000 por B. Hace un rato me comí el B, por eso lo estoy repitiendo. Ok, ya sé cuánto vale esa frecuencia. Basado en mi análisis, ¿verdad? Ok, entonces,
ese polo vale 300 kilohertz y el B vale 1 sobre 19.39, que era la ganancia de lazo cerrado a la que yo quería diseñar. Ese era mi B. Entonces, si hago ese cálculo, ese F alfa debería ser igual a raíz de 2 por 300 exponencial a la 3 entre 5000 por 1 sobre 19.39. Y eso me da que FA debería ser 1,7 kilohertz aproximadamente. ¿Ok? 1,7 kilohertz. Ese debería ser mi nuevo primer polo. De hecho, vean que se puso como el polo más bajo, el que estoy agregando. Entonces, cuando yo agrego este polo, ya yo escogí el capacitor que cumplía esta frecuencia, ¿verdad? Que ya habíamos visto cómo se obtenía a través de la impedancia de salida del amplificador. Tenemos ese polo en 1,7 kilohertz. Si yo volviera a graficar su ganancia al amplificador y que sería esta aquí, que cuando hago lazo cerrado tengo este pico aquí. Bueno, si ahora grafico todo esto, incluyendo ese polo en 1,7 kilohertz, y yo graficara esa respuesta, nada más esto, ¿verdad? Sin cerrar el lazo, la curva que obtendría del amplificador compensado, sin cerrar el lazo, ¿verdad? Todavía no hemos hecho la ganancia de lazo cerrado, o sea, la que al final es efectiva, sino únicamente la del amplificador con el polo nuevo. Sería esta curva celeste que está ahí. ¿Qué diferencias obtuvimos? Bueno, que vean que al agregar este polo, y pues este polo empieza a hacer efecto justo aquí, ¿lo ven? Más o menos aquí. Estamos en aproximadamente 1 kilohertz. Es decir, como se puede ver como a escala, más o menos como el 1,7 kilohertz, más o menos. Está ahí. Que es el primer polo este que agregamos. El agregar este otro polo hizo que la respuesta que antes era esta azul de aquí, se convierta en esta otra que ya no es punteada, sino como difuminada. ¿Qué logramos con eso? Que cuando yo haga mi ganancia a lazo cerrado, a la ganancia esta de B, que era la que no podía, porque si no se me inestabilizaba el circuito antes, ahora cuando yo cierre el lazo tengo esta curva anaranjada, que si lo ven, ya no tiene pico de inestabilidad. Antes de compensar, este era el pico de inestabilidad con esta respuesta. Después de compensar y agregar este, la respuesta al amplificador era esta y la ganancia de lazo cerrado es esta de aquí. Si lo ven, ya no existe este fabuloso pico o horripilante pico que había antes, sino que se eliminó. Es decir, mi amplificador puede utilizarse a ganancias más bajas de la que habíamos diseñado. Otro detalle importante, otro detalle que me gustaría que vieran. Vean que a esa frecuencia que nos quedó ahí, vean que justo esa frecuencia es donde tenemos la ganancia de menos 135. La fase de menos 135. ¿Sí? Aproximadamente. Que fue lo que diseñamos. Por eso es que ya no se me inestabiliza, porque como todo lo cambiamos esa respuesta para que eso justamente eso sucediera, y pues nunca voy a llegar a tener este pico de inestabilidad. ¿Les quedó claro? O muy real. Hagan preguntas, si pueden, o si tienen, ¿verdad? Por lo menos de mi parte, yo creo que de momento todo bien. Ok, buenísimo. Ok, qué dicha. ¿Nadie más tiene alguna pregunta? ¿Vieron cómo solucionamos el problema? Recuerden siempre cuál es el problema que queríamos, dejar de ser inestables. ¿Y cuando éramos inestables? A cierta ganancia y a cierta frecuencia. Si hacemos que esto, lo que es interno, lo cambiamos con este polo extra, tendríamos esta otra curva y ya esa ganancia, esa frecuencia, pues no tendríamos inestabilidad. Eso es la idea siempre. Ok, buenísimo.
Incluso vean que ahora, por ejemplo, a esta frecuencia de aquí es cuando tenemos la fase de menos 180 aproximadamente. Eso quiere decir que si yo de casualidad con este polo compensado nuevo, yo quisiera trabajar a esta ganancia justa, a esta ganancia, de ahí, vean lo que sucedería. Volvería a tener en ese punto la inestabilidad. Entonces, recuerden, no es que arreglamos todos nuestros problemas, sino que siempre movemos el problema hacia otro lado, porque no podemos simplemente fumar los problemas con un chasquido de dedos. Entonces, siempre movemos el problema hacia otro lado cuando compensamos. Por eso no se llama reparación, sino que se llama compensación. Damos algo para recibir otra cosa. Ok, entonces esta sería mi nueva respuesta al circuito, pero lamentablemente arreglarlo, a pesar de que también movimos el problema a otro lado, perdimos algo muy importante. ¿A alguien se le ocurre que perdimos? El ancho de banda. Exacto, muy bien, ya vamos entendiéndolo. Muy bien, Brian, eso fue. Vea que ahora mi ancho de banda es únicamente esto de aquí, en el que mi amplificador funciona como yo lo diseñé. Perdimos un montón. Ya ni siquiera llegamos a 1 mega, ¿lo ven? Y antes podíamos llegar hasta 100 megas. Y aún podíamos seguir teniendo ganancia. Ok, entonces esa es nuestra única alternativa en la vida, perder mucho ancho de banda. Pues sí, siempre hay que pagar algo, o sea, siempre vamos a perder ancho de banda. Siempre, para poder compensarlo de fijo vamos a perder ancho de banda. Pero bueno, digamos que este ancho de banda es muy pequeño para su aplicación. Ustedes quieren más, porque son unos codiciosos todos, entonces siempre quieren más. Entonces quieren un ancho de banda más grande. Igual quieren utilizar este mismo amplificador, igual lo quieren compensar externamente. Entonces, ¿qué hacemos? En ese caso, ustedes vienen a mí con eso. "Oh, profe, mi segundo nombre es Gula y yo necesito más". Entonces yo les digo, bueno, está bien, les voy a dar más. ¿Quieren más ancho de banda? Bueno, vamos a ver. Aquí, este es el ancho de banda que obtuvimos, ¿verdad? Que andaba como por ahí, no llegábamos a los 3 megas. O sea, mi ancho de banda se volvió el polo de primer orden. Vean lo que loco. O sea, mi ancho de banda se volvió F1. ¿Ven? Ese fue mi ancho de banda que yo logré. Ok. ¿Qué pasa si ustedes quieren más ancho de banda? Porque, por ejemplo, la radio AM trabaja a los 1200 kilohertz, centrado en 1200 kilohertz. Esta es la radio AM, porque dice amplitud modulada estándar. Entonces, esto es radio AM, esto no es radio FM. Trabaja a 1200 kilohertz, es decir, a 1.2 megahertz. Para este amplificador compensado no serviría en esta aplicación de radio AM, porque vean que apenas llegó a los 0.3 megahertz y ocupamos 1.2 megas. ¿Qué hacemos? Bueno, entonces ahí viene nuestro segundo método de compensación, que se llama compensación por retardo usando un cero y un polo. O sea, es otro método. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este otro método? ¿Y qué diferencias tiene con el método anterior? Bueno, cuando tengamos los resultados vemos las diferencias. Entonces, esta era mi respuesta del circuito en bruto, de mi amplificador, perdón, de mi amplificador en bruto, o sea, la que tiene adentro. La ganancia dentro del amplificador sin ningún tipo de compensación y con posibilidades a ser caótica. Bueno, entonces yo les digo, bueno, si ustedes quieren más ancho de banda que en el método anterior, vamos a hacer esto. Vamos a agregar un cero y vamos a agregar un polo. Eso vamos a hacer. Vamos a hacer de manera que este cero que está aquí, vamos a decir esta F alfa 2, la vamos a hacer exactamente igual a la F1. Es decir, ese alfa 2 sería igual a esta F. ¿Ve? Si F alfa 2 es igual a esa F, vean que sería lo mismo en que aquí dijera F entre 0,3 por 10 a la 6.
Es decir, este polo sería exactamente, este cero, perdón, sería exactamente igual a este polo, entonces los puedo cancelar. Pero aún me queda este nuevo cero que estoy incluyendo. Finalmente, si yo hago que este, perdón, voy a decirlo otra vez, este polo, se me enreda. Ok, ahora sí, si yo hago que este cero sea igual a este polo, y la respuesta de mi amplificador se convertiría en esto. Donde vean, tenemos la misma ganancia, este polo sigue estando aquí, este polo sigue estando aquí, y el polo nuevo que agregamos está aquí. ¿Qué pasó con el cero? Se canceló con el primer polo que teníamos. Entonces este método, eso es lo primero que uno hace. Cancela el polo que tiene de más baja frecuencia. Ok, buenísimo, lo cancelamos. Y ahora nos queda este otro. ¿Cómo escogemos este otro? Bueno, entonces, una vez que nosotros cancelamos ese, el método se convierte en el mismo método anterior, donde queremos ver el efecto de cada polo y cada uno de, pues, sus efectos en la fase. Entonces vamos a decir, igual que la vez pasada, lo voy a pintar en rojo para que entiendan que es lo mismo. Vamos a decir que F ahora, en vez de ser igual a F1, porque F1 lo matamos, vamos a decir que es igual a F2. Y luego vamos a ir viendo el efecto de cada uno de los polos que me quedan. Vean que me quedan estos tres. Y vamos a decir que F vale exactamente esta frecuencia. Entonces, F es igual a F2. Entonces, para este primero, para el polo número 2, voy a llamarle así. El polo número 2. La ganancia 2 sería igual a la raíz de 1 más F entre F2. Pero como F es igual a F2, esta ganancia es aproximadamente, esto al cuadrado, ¿verdad? El cuadrado. Entonces aproximadamente raíz de 2, porque esto es tan pequeño. Esto vale 1 más bien, porque son F es igual a F2. F es igual a F2, esto vale 1. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es 2 y luego raíz de 2. ¿Okay? Y luego la fase. La fase del 2 sería tangente a la menos 1 de F entre F2. Como F es igual a F2, esto agrega una fase de menos 45 grados porque es un polo. Okay. Ahora probemos este otro. El 3, la ganancia 3 sería igual a raíz de 1 más F entre F3. Y esto sería igual, vean que F3 es mucho más grande que F2. Entonces esto es aproximadamente ganancia 1. Porque esto sería muy pequeño y 1 más algo muy pequeño sería 1 y raíz de 1 es 1. Y en fase, pues sucede lo mismo. Tangente a la menos 1 de F entre F3. Y esto es muy pequeño, entonces esta fase es aproximadamente 0 grados. Entonces vean que no hemos analizado aún el polo que introducimos nuevo. Ok. Y vean que ya tenemos, digamos, en la bolsa, por decirlo de una manera muy coloquial, tenemos menos 45 grados ya. Recuerden, siempre andamos buscando el margen de menos 135. Entonces, cuando probamos la ganancia de alfa, vamos a decir que la ganancia de alfa es 1 al cuadrado más F entre F alfa. Y la fase de alfa va a ser tangente a la menos 1 de F entre F alfa. ¿Ok? Profe, Entonces, ¿eso es para alfa 1 o para alfa 2? alfa 2. Alfa 1, perdón, alfa 2 ya lo eliminamos. Aún no hemos dicho cómo escoger. O sea, ya dijimos que alfa 2 de fijo vale esto. Entonces nos falta saber quién es alfa 1. Es alfa 1 y Ok. alfa 1. ¿Ok? Gracias por la aclaración. Entonces esto es tangente a la menos 1 de F entre F alfa 1. Pero vean que llevamos en la bolsa menos 45. Me hacen falta menos 90. Entonces yo quiero que esto valga menos 90 grados. Voy a ponerlo aquí. Yo quiero. Ok. Para que esto valga menos 90 grados, F tiene que ser mucho más grande que F de alfa 1.
Y si yo logro eso, significa que la ganancia también va a ser f sobre f de alfa 1 aproximadamente. Porque entonces esto que está al cuadrado sería muy grande y algo muy grande, sumándole 1, sigue dando algo muy grande y la raíz de algo muy grande al cuadrado es pues eso mismo. Entonces tendría esto aquí. Ok, ya ahora sí sé el efecto de la fase y de la ganancia de cualquier polo a justo esta frecuencia. Lo único que me queda es reconstruir mi fasor. Que mi fasor, recuerden, es T de JF, margen de menos 135 grados. Ya los menos 135 los tengo. Ahora lo que me falta es saber quién es TF, T de JF. Y recuerden, T de JF es igual a de, a de JF por B. Entonces, A de JF sería los 5000 entre la raíz de 2 del efecto de este polo. Este polo me da en ganancia 1. Y luego me falta el efecto, la ganancia de este polo, que me da esto de aquí, por F entre F alfa. Todo esto multiplicado por B, y eso lo tengo que igualar a 1. Esto sería en términos de ganancia, porque yo quiero, recuerden que esto valga 1 a menos 135 grados. Ese siempre es mi objetivo. Entonces, si yo hago esto, vean que ya solo me queda despejar quién es F alfa. F alfa sería igual a raíz de 2 por F2, ¿verdad? Que es este F, entre 5000 por B. Y vean que yo ya sé cuánto vale F2 porque yo conozco este polo. Y sé cuánto vale B porque eso va a depender de la ganancia lazo cerrado que yo quiera diseñar. Entonces yo ya sé cuánto vale B. Que si la seguimos trabajando a los mismos 20 dB, es aproximadamente a los menos, digamos que yo quisiera poner esta ganancia de 10. Una ganancia de 10 que vale 20 veces, entonces eso valdría B. Y listo, y ahí podemos encontrar cuál sería ese otro polo. Ahora que ya conozco el método para encontrar la posición de esa frecuencia, ¿qué efectos tendría sobre mi curva? Bueno, el efecto que tendría... Profe, Sí, ¿podría volverse un toquecito? Perdón que lo interrumpa ahí. tranquilo, tranquilo. ¿Era para copiar o hacer una pregunta? No, era para terminar de copiar. Muchas gracias. Con gusto. Ok, listo. Sí, listo. Buenísimo. Entonces vean que vamos a calcular ese polo, ese F alfa, de una vez. Ese alfa 2, vamos a ponerle aquí. Recuerden que es el 2, ¿verdad? El 1, el 1, el 1, el 1. El 2 ya lo escogimos, el 2 es el de arriba. Es el 1. Ok, vamos a calcularlo. Para este mismo ejemplo sería, pero para esta ganancia de 10, sería raíz de 2 por F alfa 2, que sería 5 exponencial a la 6, entre 5000 por 1 entre 10. Ese polo me está dando aproximadamente 14K. Ok, buenísimo, 14K. Entonces, la curva que ahora tenemos sería, antes de ponerle ese polo, teníamos esta otra curva aquí, y cuando le pusimos ese polo, tuvimos esta curva aquí, la que es como totalmente pintada. Que vean que aquí está el polo ese de los 14K, justo aquí.
Entonces, esta azul sería esto graficado, ¿verdad? Cuando yo ya cierro el lazo, ¿verdad? El lazo de amplificador y escojo la ganancia que yo quiero que fuera de 10, la curva que obtengo es esta aquí. Donde vean que justo a esta frecuencia es cuando yo tengo mis menos 135 grados, que fue lo que yo diseñé. Vean que les estoy mostrando con los ejemplos de una vez para que vean cuál es el efecto directo. Entonces, vean que ya la curva volví a poder bajar la ganancia menor al margen de fase y margen de ganancia que tenía el amplificador, que era de 46 dB, me parece que era una ganancia de 12, pude yo diseñar a una ganancia de 10 y vean que mi amplificador nunca se va a inestabilizar porque él obtiene la ganancia de lazo cerrado, de lazo abierto, unitaria a aproximadamente los 5 MHz, que está aquí, que esta sería este valor. Este valor de frecuencia es 5 MHz y vean que ese es justo donde yo tengo mi margen de 45 grados, que fue lo que yo estaba diseñando con esas ecuaciones que yo hice. Finalmente, vean que obtuve una ganancia más pequeña de la que antes no me dejaban. Y además, con este método diferente al anterior, que este es por retardo, usando un cero y un polo, ya no es por retardo simple, sino usando un cero y un polo, vean que pude llevar mi ancho de banda ahora hasta los 5 MHz. Es decir, mi ancho de banda se convirtió exactamente en mi segundo polo. Entonces, diferencia entre los dos métodos de compensación. Bueno, que este método de compensación es más simple porque solo tengo que poner un capacitor, pero tengo un ancho de banda más pequeño. Ok, si utilizo este método que es un poquito más complejo, tengo que agregar un cero y un polo, puedo obtener un ancho de banda mucho más grande, hasta los 5 MHz, hasta el polo 2, digamos, hasta el polo 2 original. Y además puede bajar mi ganancia hacia una zona que antes no podía. O sea, estoy ganando y ganando. Vean que igual estoy limitando mi ancho de banda, que antes era muy cercano a los 100 megas, ahora es de 5, pero ahora es grande. O sea, ahora funciona para esta aplicación, para radio AM, porque ya estoy en los 5 megahertz. Ya 1.2 megahertz está dentro de mi rango de trabajo. Lo ven que sería como por aquí. Y vean que si yo diseñara para otra ganancia, o sea, para una ganancia de 100, que estaba muy cerca, a la que no podíamos trabajar, vean que igual sigo sin tener ese pico de inestabilidad. Vean que es muy, muy pequeño. No se va a sentir, no va a provocar errores. Porque de por sí, aunque ese pico sea muy alto, vean que es justo a esa tenemos el margen de menos 135. Por eso el pico no es gigante, porque no tenemos los menos 180, que fue lo que intentamos corregir a la hora de diseñar esos polos. O sea, moraleja de la historia, logramos estabilizarlo, que es lo que siempre queremos. Recuerden, ¿para qué hacemos todo esto? Nunca hagan las cosas solo por hacerlas. Digan, ¿para qué las estoy haciendo? ¿Ok? ¿Logré el objetivo? Sí o no. ¿Por qué no lo logré? Por esto y esto. ¿Lo logré por esto y esto? Sí. Ok, entonces es un análisis que uno tiene que llevar. No tiene que simplemente decir, voy a repetir el proceso. O sea, vamos a ver qué queríamos llegar, a ver si llegamos a eso. Y vean que lo logramos. Ahora, ¿cómo físicamente le agrego un cero y un polo al circuito? Aquí supimos que si yo le agregaba un capacitor, de fijo agregábamos un polo. Pero ¿cómo agrego un cero y un polo? Bueno, la configuración sería esta de aquí. Sería agregarle esta resistencia RA, que ya no es la resistencia de salida, sino es la resistencia que yo agrego más la de salida. Lo voy a apuntar por aquí como algo importante. RA es igual a una RA' que agrego más la RO del amplificador. O sea, esta es la RA' y digamos, todo esto de aquí sería la verdadera RA, tomando en cuenta ese RO. O para usarla,
vamos a ver, para mejor usar la convención que ya tenemos aquí. No, sí, esa es la mejor convención, ¿verdad? Aquí tenemos RO adentro, que no se ve, ¿verdad? Y RA', que sería todo esto, igual a RO más RA. Eso es importante, por si diseñan un RA que a usted le sirva, sepan que hay que tomar en cuenta que esto ya está ahí incluido. Si yo agrego esta malla, o sea, esta resistencia de retroalimentación, y además agrego esta RB y este capacitor, estoy haciendo lo mismo que agregar este polo y este cero. No voy a entrar en el detalle matemático, ¿verdad? De esto, pero es lo mismo, funciona. E igual, si tuviera que calcular esas frecuencias, esto funcionaría así. Por ejemplo, la F de alfa 2, que fue la primera, esta de aquí, se calcularía 1 sobre 2pi RA por C. Ese sería para encontrar mi primer polo. Entonces, como yo quiero que FA2 sea 0,3 por 10 a la 6, yo ya sé cuánto tiene que valer esto y yo ya sé cuánto tiene que valer esto. O lo elijo a diseño. Yo elijo este y luego este me sale por fórmula, como sea. Eso es ya el método de diseño. Pero vean que así podemos relacionar esto. Recuerden, en este método, este F alfa 2 siempre va a valer este valor de aquí. Este valor de aquí. Y ahora, ¿cómo diseño F alfa 1? Bueno, F alfa 1 sería igual a 1 sobre 2pi RA más RB por C. Entonces vean que después de que uno escogió el primero, lo único que le queda es después escoger el RB para que le calce con el segundo, con el que por las ecuaciones uno obtuvo. Si yo coloco esto en el circuito, logro la respuesta deseada, que sería esta de aquí, Profe, con el lazo retroalimentado. Sí, el F alfa 2 no era el que valía 5 megas. O sea, ese que usted marcó ahí es el polo que se elimina. F alfa 2 le cae encima al polo más pequeñito, a este que vale 0,3 megas. Y este F alfa 1 es el que obtuvimos después de hacer todo el análisis de las ganancias. Que nosotros ya sabemos cuánto queremos que sea ese polo, que nos había dado, eh, 14 kilohertz aproximadamente. O sea, esto nos dio 14 kilohertz. Ya uno sabe cuál es el que quiere. Ahora, ¿cómo físicamente en el circuito construimos eso? Bueno, con estas ecuaciones. Estas ecuaciones van a ser para construirlo físicamente, la relación entre los componentes y las frecuencias. ¿Ok? Ok, ok. Entonces vean que ya yo sé cuánto es esto. Es 0,3 MHz. Entonces yo ya escogí RA y C. Y luego, cuando hago todo el análisis de hace un rato de las ganancias para cada polo y lograr el margen de 135, de menos 135, obtuve este valor de 14K. Bueno, entonces ahora lo único que queda, como RA y C, ya los escogí, lo único que queda es escoger RB para que me calce con estos 14 kHz. Ok, todo claro. Ok, cool. Continuemos, ya vamos a terminar. Entonces, ¿qué obtuvimos de ganancia? Que pudimos trabajar a ganancias más pequeñas y que nuestro ancho de banda se hizo más grande. Ahora, ¿qué pasa si ustedes quieren un ancho de banda aún más grande? Porque recuerden, ustedes son la gula, todo quieren cada vez más. Entonces, bueno, les traigo un método más para ver si no quedan satisfechos. Este es el método un poquito más complejo y el último que les voy a enseñar.
que sería compensación por adelanto usando un cero y un polo. Es otro método que además de incluir el cero y el polo nuevo, también incluye una ganancia. ¿Ok? Ok. Entonces, lo que hacemos en este método, ¿qué es? Lo primero es elegir f delta 1. Entonces, lo que nosotros hacemos en este método, en el último, es que este 0 lo elegimos igual ahora al segundo polo. Ya no al primero, como lo hicimos en el método anterior, sino al segundo polo. Igual ajá, diferente al anterior, ¿verdad? Que escogimos ahora cancelar el segundo. Entonces, este de fijo cancela este. Entonces, vean que ahora me queda 5000 por HO. El primer polo que antes teníamos está ahí. El polo que agregamos nuevo y el último polo que ya estaba ahí. Eso es lo que hicimos. Y luego esto siempre hay que respetarlo. Que el polo siempre tiene que ser más grande que el cero. Eso hay que respetarlo. Siempre. Ok, entonces este último método que hacemos. Bueno, lo primero es eso para cancelar este con este. Luego nos queda esta respuesta. ¿Y ahora qué hay que hacer? Exactamente lo mismo que hicimos antes. Vamos a ver el efecto de cada uno. Vamos a ver cómo hacemos esto. Ok. Entonces, ahora voy a ponerlo en rojo porque hoy otra vez es lo que yo necesito para poder usar este método. Que vamos a decir que f va a ser igual a f de 2. Es decir, que la frecuencia a la que vamos a trabajar es exactamente a la frecuencia de este amigo, del que vamos a agregar, lo cual es diferente a lo que hemos hecho antes, que casi siempre tomábamos la frecuencia de alguno de los que ya existía, pero ahora vamos a tomar del que no sabemos cuál es. Y vamos a ver el efecto de cada polo que me queda. Entonces el primero es este, el de este. Entonces, este vamos a ver esa ganancia. Entonces, la ganancia 1 y la fase 1 en f igual a f2. Entonces, la ganancia, recuerden, es raíz de 1 al cuadrado más f entre f1 al cuadrado. Que como sabemos que f de 2, que es el polo, es más grande que el 0 que teníamos y el 0 que teníamos es igual a este polo, donde este polo es más grande que este, entonces de fijo, este f de 2 es mucho más grande que este f1 de fijo, gracias a esta relación. Por eso es importante esa relación. Simplemente ahí quién es cada vez más grande y por fin uno llega al resultado. Entonces, al saber eso, yo sé que la ganancia que me aporta este polo sería f, sería f de 2 de una vez entre f1. Y en fase, esto sería tangente a la menos 1 de f entre f1, que nuevamente esto me va a aportar menos 90, porque esto es muy, muy grande y tangente a la menos 1 es algo muy, muy grande, pues es menos 90. Ok, ahora vamos a ver el efecto del nuevo polo. Entonces sería la ganancia del delta 2 sería igual a la raíz de 1 al cuadrado más f entre f delta 2. Pero recuerden que f es f delta 2. Entonces la ganancia al final que aporta este nuevo polo tiene que ser raíz de 2. Porque esto sería f de 2 entre f de 2, sin importar el valor que tiene, va a dar 1, ¿verdad?
Y 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es 2. Y raíz, pues raíz de 2. Y luego la fase del 2 sería tangente a la menos 1 de f entre f delta 2 ahí. Que eso equivaldría a menos 45 grados. Porque es tangente a la menos 1 de 1. Y es negativo porque es un polo. Ok, nos falta el último amigo. El 3. Sería ganancia de 3 y fase de 3. Bueno, vean que aquí lo que llevamos en la bolsa hasta el momento es menos 90 y menos 45. O sea, ya llevo menos 135. O sea, yo ya no quiero que este, que este último polo me afecte en algo la fase. Entonces, de fijo, yo quiero que esto sea 1 al cuadrado más f entre f3 sea aproximadamente 1. Y la fase sería tangente a la menos 1 de f entre f3. Yo quiero que me aporte 0 grados a la fase. Entonces yo lo voy a setear de esa manera, porque vean que aún yo no sé quién es f delta 2. Entonces yo lo voy a setear de esa manera porque es lo que yo ando buscando y es la solución que a mí me sirve. Ahora, ¿qué hago a continuación? Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es que, como ya sabemos, el efecto de cada polo es reconstruir nuestro fasor de la ganancia de lazo abierto, que era T. T de JF tiene que ser igual a de JF por B con una fase de menos 135. Si cambio este ADJ por esto que tengo aquí y aplicando el efecto de cada uno de ellos, voy a llegar a que T de JF tiene que ser igual a la ganancia H, tiene que ser los 5000 por H entre F delta 2 entre F1 por raíz de 2 por 1 y por B. Y luego esto lo único que tengo que hacer es igualarlo a 1. Para que volver a nuestro criterio de diseño, que la ganancia en lazo abierto valga 1 a menos 135 grados y así nunca voy a tener problemas de estabilidad. Y bueno, el último cambio que hay que hacer es el siguiente. Ya tenemos hasta aquí. Voy a dejar hasta aquí, voy a borrar esto que tengo aquí. Y lo último que me queda es, pues, despejar esto. Ven que tenemos 5000 por H por B entre F delta 2 entre F1 por raíz de 2. Y esto lo igualo a 1. Y luego, ¿quién era H? Ese es el único que no hemos determinado. Bueno, ese H siempre, siempre, siempre va a ser la relación entre las frecuencias. Siempre. Entonces yo puedo cambiar ese H por 5000 por F del delta 1, que ya lo había escogido, por B entre F delta 2 al cuadrado entre F1, que lo puedo poner aquí arriba, por raíz de 2. Y esto es igual a 1. Y de aquí ya puedo despejar el F delta 2, que es lo que me hacía falta. Y F delta 2 sería igual a la raíz de 5000 por B por F, F delta 1 por
F1 entre raíz de 2. Ok, genial. Entonces, vean que ya todos los valores los tengo. Ya puedo saber cuánto vale esa frecuencia. Que esa frecuencia, F delta 2, me va a dar, en este caso, 16,2 megahertz. Para el ejemplo en que tengamos que esta ganancia de diseño y esta ganancia de diseño y pues estos polos, obtendríamos este F delta 2. Y luego podríamos obtener cuánto es el H, por si no lo sabíamos. Digamos. Recuerden que lo utilizamos como subcampo. Y este sería el nuevo polo que me quedaría aquí. Que vean que tiene una frecuencia muy alta. Y adivinen cuál es nuestro nuevo ancho de banda. Efectivamente, nuestro nuevo ancho de banda sería ese segundo polo, que serían los 16 megahertz. Aquí en azul se muestra la nueva respuesta, que sería toda esta, con los 16. Vean que aquí ya incluí los 16. Y vean que el 0 no se nota porque el 0 se canceló con el primer polo, ¿verdad? Entonces tenemos esto de aquí, con el segundo polo, perdón. Y tenemos esto de aquí, y si graficamos la respuesta es esta azulita, y si graficamos la respuesta en lazo cerrado, que sería con esta ganancia ideal, pues sería esta morada, que si lo ven, pues más o menos ahí al ancho de banda tenemos aproximadamente los 135 grados, aproximadamente. Y por lo tanto no estamos en inestabilidad. Y ese sería mi ancho de banda, 16 MHz. O sea, volví a aumentar mi ancho de banda aún más de lo que ya había podido hacer. Igual trabajé una ganancia muy, muy baja. Y pues lo único que tuve que hacer es incluir una configuración un poco diferente, si lo ven. La configuración del circuito sería esta aquí. Ok, esta configuración, ¿cómo escogemos el C, el RA o el RB? ¿Verdad? Digamos que ya conocemos esto, que vale 0,3. Ya conocemos esta frecuencia, que vale 5 MHz. Y ya conocemos esta frecuencia, que vale 16 MHz. Ya conocemos todos los datos, digámosle, teóricos, pero ahora, ¿cómo los convertimos en RA, C y RB? Bueno, eso es lo último que nos falta ver, que nada más sería ver el siguiente análisis. Vamos a hacer el siguiente análisis. Vamos a pensar que esto se llama aquí, este nodo de aquí es VO y este nodo de aquí es VO'. Entonces vean que VO' es igual a un divisor de tensión donde tenemos VO dividido entre tensión entre toda esta impedancia y esta de aquí. Es un divisor de tensión nada más. Si hago ese divisor de tensión, tengo RB sobre ZA, que ZA sería todo esto de aquí, más RB por VO. Ese sería mi divisor de tensión. ¿Quién es ZA? Bueno, ZA es simplemente RA por 1 entre J omega C sobre RA más 1 sobre J omega C, que sería el paralelo de RA y pues, la impedancia asociada al capacitor. Esto lo podemos resumir con un poco de álgebra en RA sobre 1 más J omega RA por C. Entonces, si introduzco esto aquí, y lo introduzco ahí, otra vez, aquí está el VO'. VO' se convierte en RB sobre RB más RA sobre 1 más J omega RA por C.
Y si trabajo un poquito esto, VO' se convierte en RB, simplemente un poquito de álgebra ahí, 1 más J omega RA por C entre RB más J omega RA por RB por C más RO más RA. CRA. Y si reacomodo esto un poquito más, sacando unos factores comunes y ahí, voy a llegar a esto de aquí, sacando de abajo RA más RB, el factor común, eso es lo que voy a sacar. VO' va a ser RB, el RA más RB en el denominador y aquí me queda 1 más J omega RA por C entre 1 más J omega RA por RA por RB por C entre, sabe que se me movió, voy a volverlo a escribir, que iba como para abajo. RA por RB por 1 más J omega RA por C entre 1 más J omega RA por RB por C entre RA más RB. Que fue lo que le saqué al factor común. Ven que saqué el factor común RA más RB. Entonces todo esto, si lo hiciera un paréntesis como si fuera un 1, es este aquí. Y a esto le quito ese que estoy sacando a factorizar y me queda esto aquí abajo. Ok, ahora sí que llegué a esto. Esto de aquí es el famoso H0. Es decir, con RA, RB y RA más RB, vean que esto siempre es menor que 1 y es exactamente lo que yo tengo que hacer. Entonces yo elijo RA y RB de manera que se me cumpla esto. Además, tengo que diseñar esto de aquí, que vean que es esto de aquí arriba, es mi 0, que es esto de aquí. Entonces este RA por C, pues debería estar ligado a esta frecuencia aquí. Y este otro, que al final sigue siendo un RA por C, sigue siendo un R por C, está ligado a este polo aquí. Es decir, resumiendo, vean que les enseñé cómo hice el análisis, pero si resumimos en rojo, que al final es lo que pues más se utiliza, H0 sería igual a RB entre RA más RB, el polo delta 1 sería igual a 1 sobre 2pi RA por C y el polo 2 sería igual a 1 sobre 2pi RA paralelo RB por C, que era exactamente el término que yo tenía abajo, que era RA por RB entre RA más RC. Eso es lo mismo que RA paralelo RB. Entonces lo podemos resumir de esa manera. Entonces, estas tres ecuaciones es para poder construir físicamente lo que ya habíamos analizado de estabilidad. Y así, pues yo le coloco esas resistencias ya elegidas, ese capacitor ya elegido para que todo calce con lo que yo previamente había diseñado. Y el circuito debería tener esta respuesta. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, genial. Entonces este es el último método. Ya si yo quisiera más ancho banda, ya no se los puedo dar. O sea, ya eso sería, amigos. Ya no pidan más tampoco. Ya logramos expandirlo a 300 kilohertz
después a 5 megas y luego a 16 megas. O sea, ya no podemos darle, ya sería prácticamente que usarlo en bruto para poder usar más ancho de banda, y sabemos lo que pasa si lo usamos en bruto, que se inestabiliza. Entonces ya esto es todo lo que logramos hacer hasta el momento. Este es nuestro último método de compensación. Entonces, si ustedes revisan la carta del estudiante, va a haber dos documentos, la carta del estudiante, la mediación virtual, va a haber dos documentos que se llaman compensación externa y compensación externa 2. El compensación externa 1 es todo lo que hicimos hoy, todo lo que hicimos hoy, los 3 métodos, cómo diseñamos, cómo elegimos las frecuencias, todas las gráficas y demás están en este documento. Entonces, si necesitan revisar algo o no me entendieron, tal vez el documento les pueda ayudar. Está todo muy bien explicado. Igual explica de dónde salen las ecuaciones de las resistencias y cada uno de los métodos de compensación y sus resultados resumidos. Es un documento increíblemente bueno. De hecho, pues, la clase está basada en este documento. Y este lo elaboró igual el profesor Ignacio, que es un crack. Entonces, ahí lo tienen a mano por si necesitan chequearlo. Esto es toda la clase de hoy realmente, que son los métodos de compensación. Y les dejo este otro como para que se den una idea. Este es otro documento, es traducido para que se den la idea de cómo se desarrolló la idea de los polos. Igual, nada más es como para retroalimentar desde otro punto de vista diferente al material. Pero en esencia es lo mismo, y vean que nos muestra cómo reconstruye cada uno de los circuitos que pues decíamos, o de los que ya hablamos, o al menos de los primeros dos compensaciones. De hecho, es únicamente las primeras dos compensaciones, pero es una explicación extra. Les quedaban esos dos documentos y pues la clase de hoy. Y vean que estamos en semana 14, donde esta semana deberíamos terminar el tema 6, que si vemos la carta al estudiante, perdón, esta no es, aquí está, y vemos el temario, del tema 5 y 6, pues ya habíamos estudiado estos tres ítems, los vimos con los videos, aparte de la pequeña introducción que yo les hice para recordar. Luego vimos el amplificador operacional y todos sus tipos de ganancias y cómo, qué era el efecto de la ganancia a lazo abierto y cómo si esta vale 1 y menos 180 de fase, podíamos tener inestabilidad. Luego vimos cómo responden los circuitos cuando cerramos el lazo, vimos el efecto de escoger cierta ganancia y pues vimos el efecto de ciertas impedancias de entrada y salida. Por ejemplo, vimos que la impedancia de entrada pues también tenía una capacitancia parásita a muy altas frecuencias, y vimos también el efecto de la impedancia de salida y de cómo era importante en temas de compensación. Vimos parámetros relevantes como el producto ganancia ancho de banda. El ancho de banda de potencia media es todos los anchos de bandas que determinamos, que se determinaban por la frecuencia de corte, que es justo donde sucede la potencia media. Potencia media es lo mismo que estar hablando del punto de la frecuencia de corte. Y luego vimos que, pues, si compensamos o no compensamos, pues la velocidad del circuito está determinada por el slew rate. Entonces, si tiene un ancho de banda muy grande, tiene un slew rate muy alto. Pero si tiene un ancho de banda muy pequeño, tiene un slew rate muy bajo. Y luego, cuando hablamos de estabilidad, vimos cuándo sucedía el problema de estabilidad, vimos los polos del amplificador y vimos tanto técnicas de compensar las internas como compensar las externas, y hablamos también de los márgenes, cuáles eran los mejores márgenes de fase y de ganancia, que eran como los métodos previos a las compensaciones que vimos. Y pues con eso terminamos toda la materia del examen. El último capítulo, que queda es el 7, que lo vamos a ver hasta la otra semana. Les voy a dar una introducción para que se ayuden al proyecto, porque al final pues todo este tema 7 se evalúa con el proyecto y supone que tiene que ser autodidacta. Entonces yo les voy a dar un pequeño empujón ahí sobre cosas importantes de filtros con amplificadores operacionales para que ustedes pues de ahí no partan de cero. Esa es la idea, partan de algo. Igual tienen que investigar, no se pueden quedar únicamente con mi clase, pero tienen que investigar un poquito más para el proyecto. No sé si tienen alguna duda en este momento del curso, de la materia en general.
Profe, la fecha de entrega de ese proyecto más o menos para cuándo está. Eso tuvieron que haberlo publicado en el sitio virtual oficial. No lo han publicado. No sé, la verdad no me he fijado. Vamos a ver. Vamos a fijarnos. No pasa nada. Fijamos, a ver. Vamos a ver. Proyecto diseño. Ok. Sigue oculto para los estudiantes, dice. Ah, pero este es el del primer semestre. Examen de ampliación. Parece que no lo han subido. Voy a consultar al coordinador a ver cuándo lo piensa subir y qué fecha de entrega le va a dar. Está bien, y les aviso por el Telegram. Ok, muchas gracias, profe. Ok, bueno, eso sería todo con la materia del curso. Ya la última, el jueves les voy a dejar una actividad sincrónica, igual que el jueves pasado. O sea, es una actividad sincrónica de esto último que acabamos de ver. De hecho, revisémosla de una vez. Y de hecho, si quieren, se las puedo dejar activas de una vez. Si eso lo sienten mucho mejor. Que es pues simplemente tiene el siguiente circuito y te dicen que esta es la respuesta del amplificador y aquí te dicen los polos en radianes entre segundo, ¿verdad? Y luego te dice utiliza esta técnica para compensarlo y pues muestra el circuito. Entonces es simplemente pues lo que vimos en la clase de hoy, aplicarlo pero para un nuevo problema. Esa va a ser la actividad del jueves. Igual se puede realizar en parejas si lo sienten mucho más cómodo y se las voy a poner de entrega para de hoy en 8. Listo. Ok, Ok, profe, muchas gracias, pero ya. ok, Profe, para hoy en la buena y sana teoría tenemos la entrega de una asignación, ¿verdad? sí, de la que asigné asincrónica para el jueves pasado. Sí, no podría como moverla para mañana o algo así. Es que hasta ahorita lo voy a entrar, para serle sincero. Y tengo clases ahora más tarde, entonces. Es esta de aquí. Sí. No lo sé, Rick, es que es muy pequeña. La verdad, yo creo que sí la puedes sacar en menos de un día. ¿Está bien? Ok, ok, ahí vamos a ver entonces. Bueno, ponerle bastante. Aquí ya las últimas 2 semanas son. Bueno, nos vemos. Por allá. Bueno, profe. Ok, por allá.